con el computador en la mano. María Camila Carvajal, los detalles de las cifras del discurso del presidente Petro, que es la otra historia, la historia de qué es cierto y qué no de lo que dijo anoche el presidente en su larga intervención de más de 2 horas 18 minutos. Y que es, Ricardo, una historia que está aumentando con el paso de las horas, cuando se escuchan cada vez más afirmaciones de lo que dijo el presidente, de lo que contestaron allí precisamente en el Congreso y de lo que pasó en esas 2 horas y casi media, 26 minutos que habló el presidente de la República, Gustavo Petro. Si le parece, vamos por partes, porque el presidente Petro habló de democracia, de orden público, de cultivos ilícitos, de salud, de carbón, de lo que pasa en materia económica. Para hablar de los temas más importantes en esta legislatura, quizá el tema de la salud es uno de los más importantes para el presidente Gustavo Petro. Y ahí esta mañana hay una discusión bien interesante, no solo por lo que hizo el presidente Gustavo Petro para defender su reforma a la salud, que fue pedirle al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo que se pusiera de pie, que lo aplaudieran por salvar vidas con los cambios que ha hecho en el sistema de salud, sino que el presidente Petro también justificó la reforma con la caída de indicadores que, dice él, son la muestra de que Colombia necesita, en palabras del presidente, ir al modelo predictivo. Esto dijo el presidente. Han caído en su muerte cuando eran menores de 5 años por hambre, que es la desnutrición, que en Colombia es sobre todo por la calidad del agua potable, por miles. De 8.300 y pico a 5.800. Miles. En 3 años. Y esas cifras, Ricardo, hay que contrastarlas esta mañana con las del Instituto Nacional de Salud, que dice que en 2020 había muerto por desnutrición en Colombia 160 niños. En 2021 la cifra era de 197. En 2022, el año más crítico, inclusive por el tema de la pandemia, 347. En 2023, 301 y en 2024, 262 niños. Es más, el mismo Instituto Nacional de Salud dice que 900 niños han fallecido por desnutrición aguda durante el actual gobierno, si usted revisa las cifras desde agosto de 2022. También nos explican expertos en el sistema de salud en Colombia que el tema de la mortalidad infantil de estos niños que mueren por desnutrición o de los recién nacidos tiene una caída, un indicador que va a la baja no solo en este gobierno, sino que ha caído en los últimos 30 años, un pico mucho mayor que aumentó en 2005, y por eso la razón, la explicación de la caída de ese indicador. Pero además de hablar de salud, que es uno de los temas también más polémicos en esta legislatura, el presidente Petro dijo lo siguiente sobre las hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia. Y dije que se había estancado la caída porque nosotros no subimos los cultivos de hoja de coca. Fue el anterior gobierno. Y fue por hacer trizas la paz. Y fue por no haber sido capaz de reemplazar a la FARC por el propio Estado y lo dejó tirado. Y eso, Ricardo, no es cierto, porque en el gobierno del presidente Petro sí aumentaron las hectáreas de cultivos ilícitos. Por ejemplo, en el gobierno Santos terminaron con 169.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca. En el gobierno Duque la cifra terminó en 230.500 hectáreas y el presidente Petro en su gobierno va en 253.000 hectáreas. Es decir, en este gobierno sí subieron las hectáreas de cultivos de hoja de coca sembradas en el país. Luego llegó el momento para hablar de economía, particularmente de inflación. Yo recibí un país con una inflación de más del 13%. ¿Estoy mintiendo, presidente, si usted me lo dice desde el Congreso? Las estadísticas del DANE dicen que recibimos un país con el 13,8% y con el 25% de crecimiento anual de los alimentos. Esa cifra de inflación es cierta. En 2022 la inflación fue de 13.8%. La última con la que va el presidente Gustavo Petro es la de 2024, 5.2%, cifra entregada, informada por el DANE. Luego vino el episodio del carbón. La exportación de carbón a Israel es un tema en el que está el presidente Petro, no ayer, en la instalación de esta nueva legislatura, desde la semana pasada, con todo el tema del carbón que va a Israel y que, dice él, se usa para las bombas con las que matan a los niños. En general, ayer el presidente Petro habló del carbón que se vende al exterior. La extracción de carbón tras crecer 7,8% en 2021, ojo,
apenas logró 0,8 en 2022, yo no era el presidente aún, y cayó menos 13% en 2024 y menos 7% en el primer trimestre del 2025. ¿Qué significa eso? Le pueden echar la culpa a Petro, pero Petro no ha prohibido que el mundo compre carbón. Ricardo, sobre el carbón le tengo datos. La Asociación Colombiana de Minería asegura que el carbón que se ha exportado a Israel, incluso en este gobierno, es cumpliendo el decreto que se firmó que así lo permite, que así lo posibilita. Es decir, aquí hay dos historias que entender. La primera es que exportar carbón a Israel quedó prohibido en un decreto que cuando se firmó hizo que estas exportaciones cayeran 57%. Sin embargo, el mismo decreto abre una puerta a que con excepciones y avales del gobierno eso se pueda hacer. Crea un comité que está integrado por la DIAN, la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Comercio para que las empresas estén autorizadas y puedan enviar a hacer algún tipo de negociación de carbón a Israel. Eso ha ocurrido incluso en el gobierno del presidente Petro, donde estas entidades que le acabo de mencionar han autorizado, por ejemplo, la exportación de 600,000 toneladas de carbón a Israel solo en 2025, una cifra que esta mañana nos entrega Fenalcarbón. Y revisando los datos, encontramos que como son dos empresas que tienen la capacidad de la producción de enviar este carbón, según el DANE, en marzo de 2025 fue la última exportación de Drummond y en octubre de 2024 de Glencore, que es la que está en Cerrejón. Y finalmente, Ricardo, en este balance de lo que dijo el presidente Petro, hubo una declaración particular, la que dio el presidente sobre orden público, homicidios, muertes en el país. En Colombia la mayoría del país está en paz. En Colombia la mayoría de los municipios no tiene homicidios. 662 municipios de Colombia no tienen homicidios. Y es la frase polémica, la mayoría de Colombia está en paz. El presidente Petro olvidando los ataques o las 200 masacres que se cuentan por estos días en este año en el país, incluso la última, la de anoche. Recuerde, Ricardo, 3 militares asesinados y otros 8 que resultaron heridos en un ataque con explosivos lanzados desde un dron en la región del Catatumbo. Así que cifras que son verdad, otras no tanto, y unas más que necesitan el contexto en medio de todos estos temas de los que habló el presidente Petro en 2 horas y media. Estás escuchando Blue Radio.